Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a entrar a un capítulo de la física, muy bonito, muy interesante. Espero que ustedes también practiquen y puedan entrar al mundo de la cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento, los movimientos, partiendo del movimiento más simple, ¿no? El movimiento más simple es un movimiento mecánico, ¿no? Un movimiento mecánico. Por ejemplo, yo tengo esta pequeña pelotita, ¿no? Y tengo que caerla, ¿no? Lo puedo caer. Este movimiento es el movimiento simple. La cinemática estudia la geometría, ¿no? De ese movimiento, ¿no? Los cambios, sin importarle de dónde viene, quién lo origina, ¿no? Si yo estoy explicando la clase y hago movimientos o camino, es algo mecánico, es un movimiento simple. Estoy en un punto A y luego me desplazo al punto B. Si yo tengo este compás, ¿cierto? Quiero hacer una pequeña circunferencia. Estoy haciendo un movimiento mecánico, ¿no? Simple. Entonces, ese es el movimiento mecánico, ¿no? Ese movimiento es muy simple, ¿no? Que ocurre en todos los fenómenos de nuestra vida diaria. Entonces, tenemos que saber qué es movimiento, ¿no? Movimiento. El movimiento es una trayectoria, ¿no? De un cuerpo, ¿cierto? Es el desplazamiento de un cuerpo, de un lugar a otro, pero con referencia a un punto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. Este auto va a partir del punto A y se va a mover al punto B, ¿cierto? Su punto de referencia es el punto A hacia el punto B, ¿no? Entonces, ¿cómo te mueves? Depende, es relativo, por eso es un punto de referencia, ¿no? Entonces, el automóvil A se está moviendo al B porque el punto de referencia es el punto A, ¿no? La referencia al punto A, cuando está por acá, se ha movido. Con respecto al punto A, ha hecho un movimiento, ¿no? Desde un punto de referencia. Si no hay punto de referencia, no se puede determinar un movimiento, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, hay un carro, ¿no? Estás sentado en un carro y el carro se desplaza. Tú no te desplazas, el carro se desplaza. ¿Quién está en movimiento? ¿El carro o tú? Pues hay que saber el punto de referencia, ¿no? En base a qué está el punto de referencia para el movimiento. Entonces, ese es el movimiento, es un desplazamiento, ¿no? De un lugar a otro en base a un punto que se supone que es fijo. Muy bien, y los puntos generalmente se enumeran con letras mayúsculas, ¿no? O por ejemplo, yo voy de la ciudad de Lima a Huancayo, ¿no? Estaban diciendo de un lugar a otro lugar que te estás desplazando. El movimiento tiene sus elementos, y los elementos son los siguientes, ¿no? Son acá el móvil. El móvil es el objeto, el cuerpo que se va a mover, ¿no? Que se va a desplazar, ¿no? Que puede ser una pelota, puede ser también una moto, si te estoy haciendo el movimiento, ¿cierto? Un carro, una bicicleta, etc. Es un móvil, en general. Es el cuerpo que se va a desplazar. Luego viene la trayectoria. La trayectoria es, te desplazas de dónde a dónde. Te desplazas de acá hasta acá. Entonces te desplazas en esa dirección. La trayectoria realmente es la dirección, ¿no? Hacia dónde vas a ir. Si vas hacia allá, ¿no? Si vas hacia acá, derecha, izquierda, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, sureste, ¿no? Noreste, etcétera, ¿no? Esa es la trayectoria, ¿no? O sea, de acá del punto A se va a mover al punto B. Es la dirección, ¿cierto? La dirección, y por eso le ponemos flechita, la dirección, ¿no? Luego también tenemos otro elemento, que es el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es la distancia que ha recorrido el móvil. Es la distancia, es el espacio, ¿cierto? Más o menos, el espacio será de acá hasta acá, ¿cierto? Será de acá hasta acá, es el espacio, ¿cierto? De A hasta B, de A hasta B, ¿no? Ese es, ¿no? Es el lugar, ¿no? Es el espacio.
Y la distancia es como tú mides el espacio, ¿no? El espacio está medido por una distancia. Vamos a poner que haya de acá, a punto B, queda 100 metros. 100 metros. Otros también lo consideran algo similar, espacio con distancia, ¿no? Bueno, también viene el tiempo, porque cuando tú partes del punto A al punto B, hay un tiempo que has recorrido, hay un tiempo que has demorado, ¿no? Entonces es el tiempo que has tardado en recorrer este espacio, ¿no? Ese es el tiempo. Vamos a suponer que en el tiempo, ha recorrido por ejemplo 10 segundos, por decir. ¿Está bien? Y luego viene la velocidad. La velocidad es otro elemento del movimiento. La velocidad te está indicando en cuánto tiempo ha recorrido este espacio, por ejemplo, ¿no? Espacio, ¿no? Perdón, la velocidad es igual, será 100 metros, ¿no? Lo ha recorrido en 10 segundos. 100 metros en 10 segundos, ¿no? O sea, 100 metros lo ha hecho en 10 segundos. Esa es la relación entre el espacio y el tiempo. ¿Se da cuenta? Entonces, estos son los elementos de movimiento. Vamos a resumir. El móvil, la trayectoria, que es la dirección, el espacio, la distancia que hay, el tiempo que demora en recorrer esa distancia, la velocidad. Velocidad es en qué tiempo recorres un cierto espacio, una cierta distancia, ¿no? Esos son los elementos del movimiento. Muy bien, y el movimiento, ¿no? Se va a clasificar en varias formas, ¿no? En varias maneras, varias formas de clasificar, ¿no? Varias formas de clasificar. Muy bien. Repito, el movimiento se clasifica por su trayectoria, ¿no? Y también se clasifica por su velocidad. Pero así como hablamos antes de la referencia digamos, del punto A al punto B, también para la gráfica del movimiento se tiene que tener un sistema de referencia, ¿no? Ese sistema está dado por unas gráficas, ¿no? Estas gráficas es así, ¿no? Cuando hagamos después cuando hagamos el sistema de referencia, ¿no? Vamos a hacer así. ¿Está? Esta es la gráfica del sistema de referencias que se va a usar para el movimiento. Donde, ¿no? Este realmente se llama el eje de las X, este es el eje de las Y, ¿está bien? Para determinar los puntos. Y generalmente aquí hay mediciones, ¿no? Acá hay mediciones, ¿no? Con un signo contrario, más o menos, que después vamos a ver posteriormente cómo se grafica, ¿no? Y que tienen valores, ¿cierto? Que tienen sus valores. Pero todos parten de un valor. Entonces, el valor principal es el que está al centro, este punto que está acá, el punto central, ¿cierto? El punto que está ahí, de la intersección, se supone que es el 0. ¿Está bien? Y de ahí parten los números. 1, 2, 3, 4, para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, para este lado, ¿no? Ahí parten los valores. Entonces, el sistema de referencia es un eje de dos coordenadas, de X y de Y, ¿cierto? Y también sirve para orientar los movimientos. En el caso de que ustedes le dan un problema con orientación de movimientos, vamos a tener que hacer el sistema de referencia en el cual el polo norte apunta hacia arriba, el polo sur apunta hacia abajo, de acuerdo a nuestro eje terrestre, ¿bien? Norte-sur, ¿está bien? Para acá va a estar el este y para acá va a estar el oeste. Ese es el sistema de referencias para un punto y para la orientación, ¿no? Si tú empiezas a ver tu casa, sale de tu casa,
y camina hacia el oeste. ¿Te vas a ir hacia allá? No, pues hacia allá está el este. Tienes que caminar hacia acá, ¿no? Camina 50 metros. Como acá hay medidas, 1, 2, 3, 4, a partir del 0, 5, 6 medidas, ¿cierto? Estás caminando hacia acá. Y las medidas siempre están a escala. Puede ser, por ejemplo, cada 2 metros, cada 2 metros, 4 metros, 6 metros, puede ser 5 metros, 10, 15, 20 metros. Puede ser 10, dicen 10 metros, 20 metros, 30 metros. Depende de la escala en que te den. ¿Bien? Puede también ser en centímetros o en milímetros. Entonces, para los problemas, ¿no? Tenemos que usar, para la gráfica de movimiento, tenemos que usar el sistema de referencia, que es así, ¿no? Que es así, dos ejes cruzados, ¿no? Con X y con Y, ¿no? Que después damos los valores. Y si es la orientación, arriba hasta el norte, abajo el sur, derecha el este y a la izquierda el oeste. ¿Está bien? El sistema de referencia. Muy bien. Continuemos. Entonces, en cinemática es muy importante la trayectoria, ¿no? La trayectoria. Y la trayectoria, ¿no? Por su trayectoria los movimientos se ejemplifican en dos grandes ramas, ¿no? Por su trayectoria. Vamos a ver acá. Por su trayectoria. Por su trayectoria. En dos grandes ramas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a estudiar ahora los movimientos, las clases de movimientos por su trayectoria, ¿no? Vamos a graficar más o menos cómo son. Se dividen en dos grandes ramas. Movimientos rectilíneos, ¿no? Y movimientos curvilíneos. ¿Cuándo decimos que es un movimiento rectilíneo? ¿No? Rectilíneo. Cuando el móvil al moverse, describe una línea recta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un auto en una pista. Está avanzando y va rectamente, salvo que dé la curva, ¿no? Pero si está derechita la pista, da una línea recta, ¿cierto? O cuando tenemos un objeto, ¿cierto? Un objeto, yo lo suelto y se cae, ¿no? Y se cae en forma recta, ¿está bien? Esa es la trayectoria, ¿no? De movimiento en forma rectilínea, ¿no? Cuando el recorrido del móvil es en forma recta, ¿está bien? La otra gran clasificación es las trayectorias de movimiento en forma curva, cuando son curvilíneas, que tienen varias variedades, que son las siguientes. Unas, movimiento circular, movimientos elíptica, parabólica, helicoidal. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿No? ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver el circular. ¿Cuándo es circular? ¿No? ¿Cuándo es circular? A ver. Circular es cuando, que ustedes no lo han conocido, pero sí creo que han usado también. Ya estaba lo usan. Circular es cuando el móvil, al moverse, ¿cierto?, describe una trayectoria circular, o sea, así, ¿no? Va a ser circular. Se va a mover en círculo. ¿Está bien?
Por ejemplo, la Tierra. La Tierra, cuando viaja por el espacio, se está moviendo, ¿no? En su alrededor. Y se mueve en círculo. ¿Se dan cuenta? Ese es un movimiento circular. O, por ejemplo, tenemos las agujas de un reloj, ¿cierto? De un reloj, las agujas se están moviendo describiendo un círculo, ¿no? Describiendo un círculo. ¿Entienden? Entonces, también es un movimiento circular, ¿no? ¿Está? ¿Ven ustedes? Miren cómo se mueve. ¿Eh? Está haciendo un movimiento circular. Circular. ¿Está bien? Continuemos. Ahora, elíptica. Cuando el móvil al avanzar, describe una trayectoria en forma elíptica. ¿Cómo es elíptica? Elíptica es como una elipse. ¿Está bien? Pues como una elipse. Acá es como una circunferencia. Acá es como una elipse. ¿Qué es una elipse? ¿Qué figura es? Es como si fuera un óvalo. Un óvalo, ¿cierto? Redondo, así. No es circular como una circunferencia, es como un óvalo, elipse. ¿No? Tenemos un ejemplo. ¿No? Tenemos el Sol, ¿cierto? La Tierra está girando alrededor del Sol, ¿cierto? Y lo hace así. Acá está la Tierra. ¿Está? Ahí está. Así lo hace, ¿no? Lo hace en forma elíptica. No lo hace en forma circular. Lo hace en forma elíptica. Este es un movimiento de elíptica porque tiene la forma de una elipse, ¿no? Es un movimiento de los cuerpos. Otra clasificación de curvilínea es parabólica. Porque el móvil cuando se desplaza, el móvil, describe una parábola, ¿no? Una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es así, un movimiento semicerrado, ¿no? Semicerrado, semiabierto, como ustedes llaman, así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando, por ejemplo, la pelota, yo lo tiro y la pelota da botes, ¿cierto? Entonces, al dar botes la pelota, si yo tiro la pelota, miren ustedes acá, tengo la pelotita, la pelota, y yo lo tiro, la pelota así va a rebotar, ¿cierto? Describiendo parábolas, ¿no? Ese es el movimiento parabólico, ¿no? Cuando digamos, describe parábolas, ¿está bien? Y finalmente tenemos helicoidal. ¿Cuándo es helicoidal? Seguramente que ustedes han ido alguna vez a un edificio a hacer algunas gestiones y han tenido que subir a unas escaleras. Y las escaleras en algunos edificios son a veces rectas, ¿cierto? Sí, rectas en forma de V. Sí, suben en forma de V, ¿cierto? Si van subiendo en forma de V. Pero también hay edificios que tienen una forma que tú vas subiendo así, en forma de caracol. Caracol, va subiendo, ¿no? ¿No? Es cuando la trayectoria del móvil, ¿no? Forma un helicoide. De ahí viene helicoidal, ¿no? En forma de una cadera en caracol. Ese es el helicoidal, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien? Cuando usted ve un remolino, es así, ese es el remolino, ¿no? Así es, helicoidal, es un movimiento helicoidal, ¿no? Entonces, estos son los movimientos, ¿no? De acuerdo a su trayectoria,
porque después vamos a ver de acuerdo a su velocidad, ¿no? Repetimos, rectilíneo y curvilíneo. Curvilíneo, circular, cuando es circunferencia. Elíptica, cuando forma una elipse. Parabólica, cuando forman parábolas. Helicoidal, cuando forman helicoides, ¿no? Y ya hemos dado los ejemplos, ¿no es cierto? Muy bien, de esta manera estamos clasificando los tipos de movimientos. Y ahora, chicos, vamos a conocer los movimientos por su velocidad, ¿no? Estos son por su trayectoria, ¿no? Y luego por su velocidad. Y cuando hagamos algunas prácticas sobre esto, digamos, en un sistema de referencia, para saber la trayectoria, porque las trayectorias tienen varias formas, ¿no? Tienen varias formas de expresarse, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan la orientación, ¿no? Si es norte, si es sur, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Está? Muy bien. Ya. Muy bien. Por su velocidad, el movimiento se clasifica de dos maneras, o de dos formas. Es un movimiento uniforme y otro movimiento variado. ¿Cuándo es uniforme? Cuando en cada unidad de tiempo la distancia es la misma, ¿no es cierto? Se nos va recorriendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tiempo, acá tenemos la distancia, ¿no? Tiempo, un segundo, ¿cierto? 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ¿no? Porque el tiempo se da en segundos, te ponemos S. Segundo, 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 ¿no? Entonces, la velocidad, ¿cierto? Está dada por el movimiento uniforme que va a recorrer la misma distancia en cada unidad de tiempo, la misma distancia. Por ejemplo, en un segundo, ¿cuánto va a recorrer? 5 metros. En un segundo, 5 metros. ¿Está bien? En 2 segundos va a recorrer la misma distancia, 5 metros más. O sea, de acá hasta acá será 10 metros, ¿cierto? Porque en cada segundo son 5 metros. Un segundo recorre 5 metros. Y en 3 segundos, ¿cuánto va a recorrer? Va a recorrer 15 metros.
en 4 segundos recorrerá 20 metros, ¿cierto? Porque no va a variar. En cada segundo recorre 5 metros nomás. Acá aumenta. Acá hay 20. En el siguiente segundo aumentará 5 más. O sea, acá será 25 metros. Ese es un movimiento uniforme, ¿no? Cuando es constante, ¿no? En cada unidad de tiempo recorre la misma distancia, ¿no? Tomando como base que en un segundo va a recorrer 5 metros, en 2 segundos va a recorrer 10, ¿no? Entonces se cumple de que es constante la velocidad. El variado es porque va a cambiar. En cada unidad de tiempo va a ir cambiando con el tiempo. Tenemos en un segundo, en 2 segundos y en 3 segundos. ¿No? En 3 segundos. La distancia, que acá sea en un segundo, vamos a suponer que sea 10 metros. 10 metros en un segundo. ¿No? En el siguiente segundo ha bajado la velocidad, ha bajado ¿no? 5 metros. En tercer segundo, 15 metros. O sea, va variando el recorrido, ¿cierto? Va variando. Se llama movimiento variado. Esto es lo que se llama la aceleración. Un ejemplo de esto es cuando ustedes seguramente han hecho viajes largos, ¿no? Muy largos en empresas de bus. Entonces, ellos tienen una velocidad casi constante, ¿cierto? Muy poco usan la aceleración. Casi todo es constante. Bueno, 80 kilómetros por hora. Se bajan, sí. 80 se van. ¿No? O los aviones, ¿no? En cambio, en los de la ciudad, en los carros de la ciudad, cuando tú has viajado en los carros de la ciudad, estás ahí tranquilamente en el carro, de repente frena el chofer, ¿no? Acelera el rato, otra vez frena, otra vez acelera, o sea, va en cada unidad de tiempo, va cambiando el recorrido, ¿se dan cuenta? O sea, va variando, la aceleración es distinta. Eso se llama movimiento variado, ¿correcto? Entonces tenemos ya los dos tipos de clasificación de movimiento por su velocidad. Movimiento uniforme y movimiento variado. Bueno chicos, vamos a tratar de aplicar nuestra clase, ¿no? Para que ustedes puedan practicar de la mejor manera, ¿no? Entonces, repito, tengan mucho en cuenta digamos, la orientación, ¿no? La orientación del movimiento, ¿no? Bien, aplicamos ahora, para terminar, un pequeño ejemplo de cómo ustedes pueden resolver un problema con las técnicas digamos, del gráfico del sistema de referencias o sistema de coordenadas, ¿no? Para esto, ¿está? Bien, vamos a hacer un problema, se lo hemos puesto en la hoja de referencia, en la hoja de práctica, ¿no? Y partiendo con un sistema de coordenadas. Para esto vamos a poner siempre la orientación. No se olviden ustedes mucho de la orientación. Dice, ¿no? Orientación, si es orientación, este es norte, este es sur, ¿no? Este es este y acá es el oeste. ¿Está bien? Partiendo siempre del punto que es 0, ¿no? Y hacia allá van numerados 1, 2, 3, 4. Hacia acá también 1, 2, 3, 4. Hacia arriba también igual 1. Acá 1,
2, 3, 4, y así, ¿no? ¿No? Sucesivamente, ¿cierto? Si de acá parte, aquí parte, vas hacia el norte, acá es 0, ¿no? Vamos a ver también la referencia que te da, ¿no? Dice, vamos a ver este problema, aplicamos aquí en la solución, dice, Miguelito decide dar un paseo en su bicicleta y se dirige al oeste. Bien, entonces, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde empieza Miguel? Miguel empieza acá. Aquí está el 0, ¿no? Ahí está el 0, ¿no? Él decide dar un paseo en su bicicleta. Dice, se dirige al oeste avanzando 10 metros. O sea que vamos a hacerlo acá, 10 metros. De acá será 1, acá será 10. Para no hacerlo largo, entonces será, cada esto será 10, acá será 20, 30 metros, 40 metros, ¿cierto? Entonces se hace más rápido, digamos, la solución del problema, ¿cierto? Pero en vez de hacerlo de 1 a 1. Entonces vamos a hacer que cada espacio va a tener, o va a valer 10 metros. Bien, veamos a ver. Dice, Miguelito está acá. ¿Ya? Miguelito decide dar un paseo en su bicicleta. Se dirige al oeste. ¿Dónde está el oeste? Está para allá. O sea, de aquí va a ir para acá, Miguelito. ¿Cierto? ¿Y cuánto avanza? Va a avanzar 10 metros, ¿no? Entonces le pongo 10. Si ustedes quieren le van a poner así 1, 2, 3 hasta acá, 10, ¿no? Le pueden poner más grande la gráfica, ¿no? Pero yo puedo hacer que este de acá vale 10. Entonces, 10, avanzo. Ya. Ahí está, avanzó. Ahí está. Avanzó al oeste 10 metros. Luego dice, ¿no? Luego va hacia el norte. Norte. De acá se dice, ¿dónde está el norte? Hacia arriba. ¿Cierto? Va hacia el norte y recorre 30 metros. Entonces yo con mi regla, porque vamos a después utilizar una hoja milimetrada, yo hago que recorra 30 metros. Entonces hago así, ¿no? Acá será 10, acá será 20, acá será 30, porque asumo que cada espacio es 10 metros. Entonces yo agarro acá y empiezo, ¿no? Se está dirigiendo ahora Miguelito hacia el norte, ¿no? Y llegó, acá está. Acá está el punto, ahí está, ahí llegó. Ya está ahí ya, ¿no? Ya llegó acá. Ya está Miguel ahí, ¿cierto? Estamos graficando de acuerdo al problema que nos está diciendo. Luego se desvía por el este. O sea, de aquí, Miguel, ¿de dónde se va? Él está por acá, entonces se va para allá, ¿sí? Se va por el este, para allá se va. ¿No? Avanzando 10 metros. Y entonces avanzamos 10 metros. Como es por el este, para el este hacia allá, justo avanzamos 10 metros. Entonces acá hasta acá 10 metros, ¿no? Entonces acá está Miguel, ¿no? Ya está. Avanzó 10 metros, ¿cierto? Entonces ya Miguelito está acá. Acá está él, ¿no? Ahí está. Ya está Miguelito. Continuamos, ¿no? Luego se desvía por el este avanzando 10 metros, pero se cansa y decide regresar por el sur recorriendo 30 metros. Se cansa, ¿no? Se ha cansado y regresa hacia el sur. ¿Dónde está el sur? Por acá, ¿sí? Regresa. Va a regresar. Entonces, Miguel regresa, ¿no? Regresa para que ustedes puedan notar el color. Vamos a ver acá, ¿sí? Decir, está acá, ahora va a salir, ¿no? Está regresando y ya ha terminado de regresar. ¿Correcto? Regresó. Listo, a regresar. Recorriendo 30 metros, ¿no? Acá hay 10, 20 y 30 metros. Ahora te preguntan, dice A, ¿qué distancia recorrió? Letra A. Te pregunta la distancia que has recorrido. ¿Qué tienes que hacer? Para hacer la distancia, simplemente, ¿no? Es el espacio recorrido. Vamos a medir. Midió, acá 10, avanzó 10, más 30, acá distancia, 10. ¿Está bien? Más 30. Luego se pasa acá, más 10. Más hacia abajo, 30 más, 30 más 30, ¿no? Y ya está. Sumamos.
10, 30, 40, 50, 80. 80 metros es la distancia que ha recorrido Miguel, ¿no? Y luego te pregunta, ¿qué forma tiene su trayectoria? ¿No? Mira la trayectoria, sí. ¿Qué forma tiene? ¿No? Ya que ustedes han hecho con su regla, han descrito la trayectoria, le va a salir automáticamente la forma. Y la forma es la forma de un rectángulo, ¿cierto? Entonces la pregunta B te dice, ¿qué forma, ¿no? Tiene su trayectoria, o sea, lo que ha recorrido, ¿no? Porque Miguel y la bicicleta son el móvil, ¿no? Entonces, ha recorrido, ¿no? ¿Qué forma tiene? Forma rectangular, ¿no? Rectangular. Y de esta manera se resuelve el problema del movimiento, en este caso, de este problema. Entonces, repito, es muy importante la orientación, ¿no? Que sepa usted orientarse en el sistema de referencias y también posteriormente cuando hagamos los puntos para ver cómo se diseña, cómo se grafica el movimiento, ¿no? Bien chicos, eso es todo y les dejo unas pequeñas prácticas para que continúen aprendiendo. Si alguna duda me consultan. Nos vemos.